Un trust es parte de la planificación financiera, es una herramienta que se utiliza para la planificación financiera. Es una serie de documentos en la cual puedo proteger mi patrimonio que he construido a través del tiempo y puedo designar reglas dentro de estos documentos que van a ayudar el día de mañana a que se haga una repartición de acuerdo a mis deseos. El trust nos va a ayudar como a ejecutar todas esas cosas. Un trust no es solo para millonarios, porque se escucha mucho en las películas, en dueños de negocios, pero un trust también es para cualquier individuo, así tenga assets, que vienen siendo bienes, ¿verdad? Y eso para mí es fundamental para cualquier persona. Sí puede, porque especialmente si, como dices tú, ya falleció la persona, ya no le puedes preguntar cuál era tu deseo. Y aunque es que mi mamá me dijo que la casa era para todos, o sea, ahí ¿cómo compruebas eso? Aquí en este país pues todo está ordenado y se maneja de una manera en donde lógicamente tenemos que nosotros entender y educarnos un poco en esa parte o buscar la asesoría adecuada. Bienvenidos a otro episodio de But First Cafecito aquí en Vision Finance. Estoy muy emocionada porque estamos cerrando nuestra miniserie de cómo proteger tu patrimonio y construir un legado. Estamos en el episodio 5 de nuestra miniserie y estoy muy bien acompañada de mi hermana Iris y nuestro planificador financiero, Paul. ¿Cómo están el día de hoy? Hola Sheila, sí, aquí muy contentos nuevamente con Paul. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante, lo que es un trust. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Paul, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Contento de estar con ustedes y poder impartir esta información que es muy valiosa para las personas que nos están escuchando. Estoy emocionada de escucharte hablar, porque te escucho hablar todos los días y siempre es un caso nuevo. Entonces queremos compartir un poco de tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría, para que la gente se empiece a informar, a alimentar de esta información que es tan importante, porque tú mismo nos dijiste de toda la información que estamos escuchando de lo que es un trust. Si nos puedes explicar, Paul, ¿qué es un trust? De la manera sencilla, bueno, un trust es parte de la planificación financiera, es una herramienta que se utiliza para la planificación financiera, es una serie de documentos en la cual puedo proteger mi patrimonio que he construido a través del tiempo y puedo designar reglas dentro de estos documentos que van a ayudar el día de mañana a que se haga una repartición de acuerdo a mis deseos, simple, ¿verdad? Y básicamente sin necesidad de, por ejemplo, pasar por la corte. Entonces, el trust es lo que va a juntar, es todo lo que hemos venido hablando, todas las herramientas que hemos introducido, el trust nos va a ayudar como a ejecutar todas esas cosas. Correcto, el trust va a ser el mapa de todo lo que hemos construido y cómo el día de mañana lo voy a pasar a mis herederos. Correcto. Y hay que dejar algo claro, un trust no es solo para millonarios, porque se escucha mucho en las películas, en dueños de negocios, pero un trust también es para cualquier individuo, así tenga assets, que vienen siendo bienes, ¿verdad? Y eso para mí es fundamental para cualquier persona. Realmente es así. Mi recomendación siempre es de que si la persona por lo menos tiene una propiedad, piense de pronto crear un fideicomiso y no un simple testamento. ¿Y qué es lo que defines tú lo que es una propiedad? Esa es una muy buena pregunta. Una propiedad puede ser mi casa personal, puede ser un negocio que tenga también, ¿verdad? Esas serían las dos cosas claves para pensar en crear un fideicomiso. Qué bueno que lo dicen, porque para mí una propiedad es una casa. Y mucha gente obviamente lo tenemos que decir, basado del país que seas, para una persona una propiedad es como un bien, ¿no? Entonces, sí, bueno ese punto y aclararlo. Pero, Paul, ¿qué problemas nos podemos evitar si tenemos un trust? Esa es una pregunta importante y quiero mencionar algo, que hoy en día esto del trust, del fideicomiso, está en la boca de las personas. Vemos que en las redes sociales se está hablando, muchas personas hablan de lo que es un fideicomiso, pero hay una mala información allá afuera también. Por ejemplo, una de las que yo escucho y que realmente no es que me preocupa un poco de que la gente tome esta información en serio,
es que crea un trust para que no te puedan demandar. Y eso no es así. Vivimos en Estados Unidos de Norteamérica, este es el país de las demandas. No hay nada que te vaya a proteger 100% de una demanda. Lo que yo puedo hacer es una correcta planificación, estructurarme de una manera correcta, protegerme en ese sentido para que sea difícil que me puedan demandar. Pero contestando la pregunta, Iris, el principal beneficio que tiene un fideicomiso es evitar el proceso de probate. ¿Ok? Que mis herederos el día de mañana, mi esposa o mi esposo, no vayan a tener problemas, no vayan a tener que pasar por los procesos de probate, que es antes que me pregunten, yo sé que de pronto la otra pregunta va a ser, ¿qué es el probate? Pero el probate básicamente es lo que se llama la legitimación. ¿Qué significa? Que cuando una persona fallece, quien se tiene que encargar de esta legitimación, si no existe un fideicomiso y tengo un testamento o no lo tengo, entonces existe lo que es la legitimación, que es ir a la corte para que la corte, un juez, reconozca el testamento si es que existe, ¿verdad? Reconozca a los herederos, pero también va a reconocer las deudas. Entonces ellos son los que se van a encargar de hacer esa repartición que yo no hice con anticipación. Y lógicamente eso trae costos, dinero, tiempo. Oye, no se van a poner de acuerdo los herederos, se pueden pelear, entonces puede largar. Los conflictos entre familiares o hijos, que eso está muy de moda, ¿no? Ya fallece un familiar y ahora sí todos son dueños de todo, yo porque soy el hijo, yo porque el hermano, el tío. Y bueno, te voy a decir, eso sí es fundamental, porque yo te lo doy en mi ejemplo con Sheila. Nosotros tenemos un negocio, el cual ya tenemos operando más de 10 años. Y si nosotros decimos, ok, si falleces tú, fallezco yo, ¿cómo se va a quedar el negocio? Entonces, el chiquito un día me dijo, bueno, si llega a pasar algo, ¿cómo está todo? ¿Dónde tienes el testamento? Porque él no sabía ni lo que era. ¿Sí te acuerdas, Sheila, que hasta Adrián dijo y luego dijo, pero ¿por qué mi tía se va a quedar con todo? Pues porque ella es la, co-owner, es mi partnership. Entonces, tenemos un partnership. Entonces, sí, muchas de las veces, aunque no lo creas, eso genera un conflicto entre familias. Sí puede, porque especialmente si, como dices tú, ya falleció la persona, ya no le puedes preguntar cuál era tu deseo. Y aunque es que mi mamá me dijo que la casa era para todos, o sea, hay cómo compruebas eso. ¿Has tenido tú ejemplos de los tipos de conflictos que ves en probate? Inclusive, lo más simple, a veces pensamos que es un matrimonio, están casados, ambos están en el título, pero el título, valga la redundancia, no tiene el lenguaje correcto, ¿verdad? El lenguaje jurídico correcto, no está desarrollado de la manera correcta. Entonces las personas piensan de que, oh no, es que yo estoy en el título, si algo le pasa a uno de los dos, yo voy automáticamente a heredar la propiedad. Y no funciona de esa manera. Ahí es cuando vienen los problemas, porque tienen que pasar por los procesos de probate, ¿verdad? Y sí, suena un poquito como ilógico. Es mi casa, estoy en el título, estamos en el título, pero cuando llegan a suceder esas cosas, pues no es realmente mi casa, ¿qué sucede? Y básicamente es entender esa parte, ¿verdad? De que aquí en este país, pues todo está ordenado y se maneja de una manera en donde, lógicamente, tenemos que nosotros entender y educarnos un poco en esa parte o buscar la asesoría adecuada, ¿verdad? Revisar cómo está, cuál es la descripción o cómo fue desarrollado el título de mi propiedad. Empezar desde ahí, ¿verdad? Y lógicamente después tomar la asesoría correcta, porque si no me voy a enfrentar a este tipo de problemas, que es la pregunta que estás haciendo. Lo hemos visto todo el tiempo. Son cosas que suceden y parece mentira, pero aunque tengo mi casa, mi propiedad, que para muchas personas es el patrimonio más grande que tienen, no lo tienen protegido de la manera correcta. Y cuando hablo de protegido no estoy hablando de que no tengan un seguro para la propiedad, ¿verdad? Si algo llega a ocurrir, para cubrir el mortgage. Estoy hablando que no lo han protegido de la manera correcta en el título o qué va a suceder si algo me pasa a mí con esa propiedad. Y Paul, también algo muy importante que dijiste tú ahorita, ir con la persona correcta, que dijiste, hay que ir con un planificador, no nada más financiero, ¿verdad? Pero hay que ir con la persona correcta, porque mira, yo tengo a uno de mis clientes, estábamos viendo lo de su negocio y le pregunté, ¿tienes un trust? Y me dijo, no.
Yo fui a consultar a un abogado y el abogado me dijo que yo no necesitaba uno, me sugirió que no tuviera un trust o que no hiciera un trust porque no tengo un estatus legal en el país. Pero si te soy honesta, en ese negocio se generan más de 3 millones de dólares. Esta persona tiene como 15 propiedades. Entonces ahí es cuando digo, caray, yo no soy abogada, obviamente no podría dar consejos, pero yo sí lo que le sugerí es, ¿sabes qué? Ve con el abogado adecuado, tienes que ir o ve con la persona adecuada que te indique, porque no nada más es estructurar tus negocios, también es tener todo bien como debe de ser. Entonces, ¿y qué tipo de abogado manejaría? Claro, ahí tú qué le sugieres a esas personas que hagan, para mí una segunda opinión definitivamente, ¿verdad? Pero ¿qué sugieres tú? Claro, sí, son cosas que se escuchan. En primer lugar, siempre como mencionas, antes el abogado, vamos a decir que es el que va a preparar el trust, ¿ok? Porque es el vocabulario jurídico y el abogado lo conoce y es como él es quien va a preparar el trust. O va a hacer una revisión, el conocimiento legal, o va a hacer una revisión de ese trust que se vaya a crear. Pero es importante entender que una cosa es crear el trust, una cosa es crear esos documentos, ¿verdad? Otra cosa es alimentar ese trust. Cuando yo hablo de alimentar es cómo voy a hacer el traspaso de las propiedades hacia el trust. ¿Qué tengo que hacer con las cuentas de banco, verdad? ¿Qué tengo que hacer con el seguro de la propiedad? ¿Qué tengo que hacer con mis seguros de vida? Y generalmente el abogado no se va a encargar de esa situación. Ahí es donde entra el papel del planificador patrimonial, ¿verdad? Que es el que primero se va a sentar con la persona, va a entender su situación y va a decir qué herramientas necesitan. Y si se necesita elaborar un fideicomiso, elaborarlo, crearlo y hablar con un abogado para que lo revise y él lo pueda darle el vocabulario jurídico y crear el trust. Ahora bien, ¿cuál es el abogado indicado? El abogado indicado es un abogado de estate planning, porque como los abogados se especializan en diferentes cosas, hay unos que son abogados jurídicos, hay otros que son de inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, el que tengo que buscar es un abogado de planificación patrimonial o estate planning. Gracias por toda la información, Paula. Anoten ahí estate planning, porque esa es la diferencia de un planificador y la diferencia de nomás ir con un abogado. Es lo que siempre decimos en impuestos. Una cosa es decir, voy con un preparador de impuestos a que nomás me ponga los números y me haga la declaración, o voy con un planificador para que piense en todo. Y es lo que estás diciendo. O sea, el abogado te va a decir, aquí está el trust, o aquí está el divorcio, o aquí está el matrimonio, lo que tú quieras, el prenup. Pero no siempre va a pensar en todo lo que lleva más allá de nomás tener ese documento. Y contestando a la pregunta, a lo que sucedió con tu cliente Iris, una persona que no tiene documentos en este país sí puede crear un trust. Y es más, se lo recomendamos porque es la manera de proteger el patrimonio. Porque un trust trae diferentes tipos de documentos, trae los poderes notariales que, vamos a suponer, Dios no quiere, en caso de una deportación, en estos documentos puede designar una persona para que administre el negocio, para que pueda vender las propiedades. Muy buena pregunta. Entonces, no tiene que, o sea, si esa persona está fuera del país y la otra persona es el sucesor al cual tú dejas encargado, ¿puede tomar posesión aunque tú no hayas fallecido? Claro, con los poderes notariales lo puede hacer por esa razón, ¿ok? En caso de una discapacidad o en caso de una deportación, esta persona con los poderes va a poder administrar. No si la persona muere, porque cuando la persona muere, entonces ya va a entrar el documento como yo haya desarrollado dentro del trust, ¿verdad? Okay. Sin embargo, vuelvo al punto, la persona que no tiene documentos lo puede crear. La única situación aquí es que el tercer administrador, ¿verdad? Porque vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, esposo y esposa, ambos son indocumentados, no tienen papeles, crean un trust porque tienen negocios, tienen propiedades, etcétera, etcétera. Ellos lo crean, ellos van a ser los primeros administradores. Esto quiere decir que mientras ellos vivan, ellos van a administrar ese fideicomiso y lo que esté dentro de ese fideicomiso. Si le sucede algo a uno de los dos, una discapacidad, una deportación, el otro sigue administrando, ¿verdad? O si designó a una persona que se quede, lo va a hacer, porque para eso son los poderes notariales. Sin embargo, en el momento de que uno de los dos va a fallecer, hay que nombrar un tercer administrador y este sí tiene que ser un ciudadano. Pero vemos situaciones a veces que los padres no tienen un estatus,
pero un hijo que ya tiene 21 años de edad es ciudadano. Entonces él puede ser administrador y puede crear el fideicomiso sin ningún problema. Oh, perfecto. Sabes que también tengo, yo había pensado también por el área fiscal, ¿ok? Así que en el área fiscal, por eso somos el combo perfecto, ¿no? Porque tenemos lo que es la planificación, la asesoría, patrimonial, de negocios y planificación fiscal. Todo eso va de la mano. Entonces, también al igual, obviamente hay cargas fiscales, pero para eso hay que consultar con alguien, con un profesional, para también que los asesoren en esa área, el cual no es ningún problema, ¿no? Entonces eso también yo sugiero. Paul, pues bueno, estamos llegando al final de nuestra miniserie. Este es nuestro último episodio de la miniserie que tuvimos y me gustaría invitarlos a todos a que si ustedes quieren una consulta con Paul o igual con nosotros, cualquiera que sea su necesidad, así sea también con los tres, podemos hacerlo. Y nuestra media hora sería gratuita para que ya pues obviamente pueden ser así presencial, por Zoom. ¿Qué les parece? Sí, 35 minutos de asesoría gratuita le podemos ofrecer a las personas que estén viendo este programa y que estén interesadas. Si tienen preguntas, ¿no? Exactamente. Sí. Yo sí tengo una última pregunta antes de cerrar. ¿Cuál es la diferencia de un testamento a un trust? Ay, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y casi se nos pasa. Muy bien. Ambos son herramientas de la planificación patrimonial, ¿ok? Sin embargo, un testamento, al fallecer la persona, se convierte en un documento público, ¿verdad? Eso significa que tiene que pasar por probate, ¿verdad? Un fideicomiso es un documento privado. Entonces, cuando fallece la persona, no tiene que ir a la corte. Sin embargo, esto no quiere decir que un fideicomiso no lleve un testamento. El fideicomiso lleva un testamento que es parte de los documentos, pero es un testamento especial que en inglés se llama pour over will, ¿ok? No sé cuál es la traducción exacta al español, honestamente, pero es un testamento especial que va a evitar el proceso de probate porque está dentro de un fideicomiso. Entonces déjame lo explico a ver si te entendí para que todos entendamos. Entonces, si yo tengo un testamento, en el testamento voy a poder definir mis deseos, cómo quiero que se distribuyan mis propiedades, mi negocio. Ahí yo voy a escribir lo que son mis deseos. Vas a poner ahí que cuando fallezcas quieres que te toquen la banda, todos los deseos. Todos los deseos que quieras. Pero si en ese testamento yo designé que la casa se le traspasara a mis hijos, por ejemplo, de igual manera tiene que ir a probate. De igual manera mis hijos tienen que pelearle a la corte y llevar los documentos. Mira, aquí está el acta de difunción de mi mamá, mira, aquí está el testamento y tienen que invertir en el tiempo, el costo y como quiera se tiene que hacer un probate. Claro, yo no diría tanto que pelear a la corte, ¿verdad? Porque tampoco es que la corte es el enemigo de las personas, no hay que ponerlos a ese punto. Es simplemente entender que la corte lo que va a hacer es, va a repartir, ¿verdad? Primero que va a verificar que ese testamento sea válido, es lo primero que va a hacer la corte. Luego va a reconocer a los herederos, en este caso vamos a suponer que es una madre, 50% ¿verdad? De ella y el otro 50% de los hijos, ¿verdad? Pero también la corte puede reconocer las deudas. Entonces la corte puede decir, oh, está bien, el testamento existe, es válido, estos son los herederos, vamos a repartir, pero antes de repartir, vamos a pagar a los acreedores. Y después repartimos lo que queda. Si es que queda. Si es que queda, correcto. Entonces, el fideicomiso evita esa parte, porque no me va a poner enfrente a los acreedores, porque lo estoy haciendo de una manera privada. A la corte ya no le interesa, solamente a la persona que crea el fideicomiso y a los que están envueltos dentro del fideicomiso. Y les voy a decir algo como planificadora fiscal. Cuando un hijo hereda una casa por medio de un testamento o si no hay documentos, tienen que pagar los impuestos del fair market value al momento de heredar la casa. En cambio, si están heredando la casa por medio de un trust, ya no tienen que pagar ese impuesto, evitan ese impuesto. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos un gran equipo porque estamos pensando en todo nada más. Y bueno, para no alargarlo, vamos a seguir haciendo, yo creo que te vamos a seguir invitando, Paul, porque se nos pone muy
muy interesante las conversaciones y podemos seguir. Pero si están interesados, por favor, comenten planificación y les hacemos una asesoría gratuita por 30 minutos, como dijeron Iris y Paul. Y eso concluye nuestra miniserie. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Déjenos saber si quieren que sigamos haciendo miniseries de este estilo para nosotros seguirles compartiendo nuestro conocimiento para que puedan hacer su planificación de una manera correcta. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Paul. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.